10:47. Vamos a ir a otro tema. El Comando del Apruebo presentó a quienes estarán encargados de coordinar y difundir los contenidos en materia de salud, pensando en las próximas semanas de campaña. Sí, vamos a conversar de este y otros temas, ¿no? Con uno de los voceros, el ex vicepresidente de la Convención, Gaspar Domínguez, ahora en esta calidad a cargo de uno de los comandos del Apruebo. ¿Qué tal, Gaspar? Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y buenos días, Fresa. Bien, primero, ¿en qué se ha basado estos primeros lineamientos, ¿no? del Comando del Apruebo, ya para entrar en algunas declaraciones que hemos conocido más temprano y que tienen que ver también con el plebiscito de salida, Gaspar? En principio, el Comando tenemos algunas vocerías que hemos llamado vocerías ciudadanas. Justamente la idea de lo que hemos establecido el día de ayer es la presencia de vocerías más bien temáticas. Y es por eso que la diputada Elia Molina y yo hemos pasado a ser parte de las vocerías en materia de salud, que justamente tienen el objeto de poder llevar las vocerías y poder ayudar a explicar, a aclarar, a conversar justamente con los temas que particularmente están relacionados con las normas de salud. Gaspar, no lo escuchamos bien la última parte. Al parecer había un problema. Ahí sí, ahora había un problema al parecer. Gaspar, ¿de qué forma se van a distribuir en terreno para poder llevar adelante este proceso de información? Y a propósito del desafío de informar precisamente sobre el contenido de la Constitución, ¿cómo creen que se debe llevar adelante ese mensaje para poder compartir con la ciudadanía el contenido de la propuesta finalmente, ¿no? En un momento en que hay acusaciones cruzadas de fake news y de interpretaciones quizás torcidas de lo que dice el texto. Sí, efectivamente es un gran desafío poder explicar en términos ciudadanos y en términos sencillos un texto constitucional que en esencia es un marco jurídico y tiene muchos aspectos que son, pudiéramos decir, teóricos. Entonces bajar esto a la realidad es un gran desafío, y en esa bajada a la realidad yo creo que a veces con buena o incluso con mala intención las interpretaciones pueden llevarse a extremos poco probables. Yo creo que tenemos el desafío, ¿cierto?, de poder contar cuál es el espíritu, de hacia dónde queremos avanzar, porque justamente con la Constitución vigente, con la Constitución que tenemos hoy vigente, hemos tenido gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha que han chocado con una pared que les ha impedido avanzar en un sistema de salud de mejor calidad. Y en ese sentido tenemos que explicar cuáles son las opciones que hay dentro de la cancha que esta Constitución, propuesta de Constitución, establece para poder avanzar de manera sustantiva en materia de salud, que sabemos además que es una de las principales problemáticas que tiene la gente preocupada. Ahora, Gaspar, a lo que le mencionaba hace un rato, ha habido algunas declaraciones que se han conocido, por ejemplo, una carta del expresidente Ricardo Lagos, ya en medio de este debate entre los distintos comandos, a puertas también que comience la franja televisiva. Él dice que nunca fue o se desprendió que él iba a votar rechazo y no ha sido así, no tiene una decisión tomada, pero clarificó de alguna manera los dichos. ¿Esto cree usted que suma a la campaña del apruebo o se resta? ¿Cuál es el rol del expresidente Ricardo Lagos, que trata de aclarar de alguna manera el rol que ha tenido en esta campaña ante el plebiscito? Yo creo que a propósito de la primera carta y la segunda carta, que también tuve la oportunidad de leer, yo comparto un punto, y es que en el caso de aprobarse esta Constitución no se implementarán automáticamente los cambios ni la conversación constitucional se detendrá, sino que más bien será un nuevo punto de inicio para desde ese punto seguir avanzando la conversación. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo expresado por el expresidente Ricardo Lagos, que esto es un punto de partida para iniciar y continuar la discusión constitucional. Lo mismo en particular en materias de salud, de educación, vivienda, pensiones, será un punto de partida para iniciar las discusiones posteriores de implementación. Y esto tiene que ser progresivo, tiene que ser de una manera que permita ir avanzando paso a paso, peldaño por peldaño, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con lo que dice el presidente. Ahora, respecto de la posición frente al apruebo o al plebiscito, en realidad, yo espero que las personas que tienen impacto en cuanto son líderes de opinión, y eso incluye a los expresidentes, manifiesten su posición, porque hoy día gran parte de la ciudadanía, por razones legítimas y entendibles, se encuentra desconcertada y muchas veces no sabe qué posición tomar, y si bien el texto constitucional debe ser la base de la posición que las personas tomen, también yo creo que muchas chilenas y chilenos quieren ver líderes de opinión, como por ejemplo el expresidente Ricardo Lagos, para poder orientar también hacia dónde ir su intención de voto. ¿Y usted desprende algo de esta última carta del exmandatario?
Yo desprendo que el expresidente en su carta, por cierto, habría que preguntarle a él, pero yo comparto que la discusión no se acaba el 4 de septiembre, sino que después seguirá un proceso y que requiere estar a la altura del momento republicano, que requiere respeto, seriedad y sobre todo un compromiso por mejorar Chile. Eso es lo que yo entiendo de lo que está escrito en su carta y lo comparto. Ahora, Gaspar, el punto de lo que vaya a ocurrir a partir del 5 de septiembre es bien relevante porque hay interpretaciones distintas sobre lo que hay que hacer en caso de que ganara la prueba, por ejemplo. ¿Cómo ve usted ese proceso cuando habla de que este es un punto de partida? ¿Qué es lo que viene después del 5 de septiembre? Si es que llegara a ganar la prueba, insisto, estamos en ese escenario. ¿Viene un proceso de implementación solamente o hay espacio para hacer cambios también a lo que haya sido recientemente aprobado, si es que se da el caso? El texto constitucional, en caso de ser aprobado, por un lado, se implementará con la hoja de ruta que el texto mismo trae. En 3 meses se formará el Consejo de Gobernadores presidido por el Presidente de la República para avanzar en descentralización. En un periodo de 1 año se debe hacer la ley electoral que establezca cómo se va a elegir el próximo Congreso. En 12 meses debe ingresarse el proyecto de sistema de cuidado, en 18 meses debe ingresarse el proyecto de salud y en máximo 24 meses el proyecto de vivienda. Hay una ruta trazada. Y cada uno de estos proyectos tienen máximo 24 meses para discutirse y promulgarse. De acuerdo. Ahora, sobre el texto constitucional, Sebastián, sobre el texto constitucional, es evidente que este texto recibirá modificaciones en el futuro, porque todos los textos constitucionales las han recibido. Y el último capítulo de esta propuesta de constitución se llama Reforma Constitucional y establece que las modificaciones se hacen con un quórum de 4/7 y que en algunos capítulos, cuando las modificaciones son sustantivas, a ese 4/7 se le agrega un plebiscito. Y ese plebiscito se puede saltar si hay un consenso amplio de 2/3. Y en ese sentido, no es que yo crea, estoy seguro que vendrán ajustes, modificaciones y cambios en el texto constitucional, porque está hecho para ser modificado. Por eso tiene un capítulo que se llama Reforma Constitucional. De acuerdo, pero hay una discusión política. Esa es la referencia a lo que plantea la Carta, ¿no? Y está muy bien. Estamos hablando de los aspectos formales. Pero hay una discusión política, porque, por ejemplo, esta mañana escuchábamos a Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, y planteaba que no era conveniente, estoy parafraseando, que se atribuyeran ciertos grupos la soberanía popular, ¿no? Y que había un proceso y que en el fondo, una vez que se plebiscitara esto, la ciudadanía ya había hablado, dando de alguna manera un cierto espacio y cierto límite a cuáles son los cambios que se pueden llevar adelante. Y se ha escuchado a algunos convencionales también plantear algo parecido, de que acá ya hay un intento como de hacer una suerte de cocina previamente para esos ajustes. Entonces, un asunto tiene que ver con la formalidad. Si están los 4/7 o eventualmente los 2/3, de acuerdo, se puede hacer los cambios. Pero desde el punto de vista de la legitimidad política, ¿cómo ve usted ese punto? La legitimidad va a estar dada en cuanto sigamos las reglas. Y yo creo y estoy seguro que en Chile somos buenos para seguir las reglas y tener procesos institucionales. Es tanto así que la Constitución que nació, cierto, en dictadura, la hemos modificado con las reglas que esta propia dictadura dejó. Entonces somos un país institucional y esta Constitución será modificada en el caso de ser aprobada. Incluso en esta cancha de modificación, la propia ciudadanía, juntando los patrocinios suficientes, puede proponer modificaciones constitucionales. Las puede proponer el presidente, las pueden proponer parlamentarios, es decir, senadores o diputados y diputadas. Entonces la cancha estará abierta y aquí no hay restricciones. No es que eso no lo pueden cambiar, eso sí, eso no. No. Si se siguen las reglas, se puede modificar y así va a ser. Y la ciudadanía también tendrá la posibilidad de participar a través de iniciativas populares de ley y de proyectos de reforma constitucional populares. ¿Cree que, y respecto también a lo que decía el presidente del Partido Comunista, que hay una decisión que estaría clara en el momento que ya hubo una decisión de la ciudadanía, en caso, de nuevo, si nos ponemos en el contexto de que ganase el apruebo? ¿Cómo entonces aquellos sectores del apruebo, digamos, que han dicho que están abiertos para realizar algunos cambios versus decir, bueno, esto ya está zanjado porque hubo una decisión popular? ¿Cómo se llegan a esos acuerdos antes del 4 de septiembre, Gaspar? Bueno, hay cuestiones que son más o menos, cierto, transversales y que todos estamos de acuerdo en que después de ser aprobado hay que seguir avanzando. Y de seguro va a pasar,
que en el proceso de implementación, por ejemplo, del Estado regional, o en el proceso de implementación de las leyes que vengan a buscar mejorar el sistema de salud o de educación, va a pasar que en el transcurso vamos a descubrir que quizás algún artículo, alguna norma, sería mejor que quede redactado de una manera distinta o poder precisar algunos aspectos, eso es natural. Eso ocurre siempre con todas las constituciones y esto no es la excepción. Ahora, yo creo que esta conversación debe ser abierta, siguiendo las reglas y con la ciudadanía participando. Y esa es una novedad que entrega esta propuesta de nueva constitución en caso de ser aprobada, y es que la ciudadanía se va a subir al carro de esta discusión constitucional y juntando los patrocinios incluso la propia ciudadanía, sin pasar por el Congreso, puede llamar un plebiscito para que se vote una reforma constitucional. Así que yo creo que está todo dentro de las reglas del juego. Me parece muy bien que esta discusión constitucional la continuemos, pero con el apruebo de fondo y con la nueva constitución de telón de fondo, porque volver a tener vigente la vieja constitución y con esa constitución de fondo continuar la discusión constitucional creo que es retroceder, creo que es postergar las transformaciones que la ciudadanía necesita, y esta nueva constitución trae un camino trazado de transformaciones que la gente está esperando para disminuir la fila en los consultorios y tener acceso a mejor salud. Gaspar, ahora la posibilidad de madurar un acuerdo antes del plebiscito, ¿usted cree que favorece o perjudica a la opción de la prueba? Mira, yo no me referiría a análisis más bien políticos, estratégicos, electorales. Yo creo que aquí está todo permitido, las distintas voces ciudadanas podrán poner sus distintas posiciones, pero el hecho es que esta constitución primero debe aprobarse para después poder establecer cómo se implementa y eventuales modificaciones. Y yo creo que es legítimo que los distintos sectores políticos manifiesten, nadie puede cerrarse a ninguna posición. Hay cuestiones, por ejemplo, a ciertos artículos que yo creo que harto estamos de acuerdo en que podrían precisarse de alguna manera mejor, pero no tiene sentido ahora esa discusión, que lo que yo he comprobado en territorio es que la ciudadanía la confunde. La gente hoy día me pregunta cuando estoy en Puerto Montt, en Calbuco, en Maullín, me preguntan, me dicen, si esto se rechaza, ¿qué pasa? ¿Sigue vigente la Constitución? O otros me dicen, si esto se aprueba, ¿acaso no se va a poder cambiar? Entonces yo creo que esta discusión confunde. Si esto se aprueba, se va a reformar porque todas las constituciones lo hacen. Y el capítulo de reforma establece más posibilidades, donde la ciudadanía también puede hacerlo y donde el quórum es más bajo para la mayoría de las materias. Entonces yo la verdad creo que entrar a detallar esto sí, esto no, es adelantarse a una discusión que nos puede quitar del foco de lo relevante. ¿Y qué es lo relevante? Ganar la elección del 4 de septiembre para que Chile pueda cambiar y ser mejor. ¿Van a participar ustedes de la franja televisiva, Gaspar? Estamos definiendo en el comando cuáles van a ser los detalles sobre la franja y algunos elementos que se han estado grabando ya. Yo en particular estoy abocado más bien a trabajo territorial y por el momento yo personalmente no he participado del trabajo de la franja, tampoco la doctora Elia Molina, y hemos estado más bien abocado al trabajo territorial. Ahora, desde el comando del rechazo, tenían algunas dudas o las planteaban de dónde sacaban textos o el material para hacer la campaña. Gaspar, ¿eso de dónde está proveniendo? Bueno, hay distintas fuentes según lo que estemos hablando. Si lo que usted me pregunta es el texto constitucional, por ejemplo, con el grupo de constituyentes que llegamos a la convención, que somos independientes, no neutrales, nosotros con plata, cierto, de nuestro patrimonio imprimimos 1000, por ejemplo. Hay gente que en las juntas de vecinos a veces ha llevado cajas con textos que ellos retiran desde las oficinas del gobierno, que entregan cajas y ellos las reparten y yo las reviso con ellos, pero yo no las llevé. Hay distintas formas de acceder al texto constitucional. Lo que sí yo espero, y que es lo relevante, es que en cada uno de los hogares de Chile debiera haber un texto de la nueva Constitución para que la gente pueda leerlo, conocerlo y tomar su decisión. Bien, Gaspar, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Chao.